poder tenerlo aquí a Quique, que coloquialmente lo puedo presentar como un amigo, como una persona que yo creo que es el colombiano más rioplatense que yo conozco, porque él toma Sí, sí, sí. mate, sabe hacer carnes, Sí, 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 y sí. de hecho él vivió Extraño el un mate, tiempo en me hace Buenos falta. Aires, y bueno, y conoce bastante porque ha estado bastante por acá, por Uruguay también. Así que bueno, yo les voy a leer brevemente lo que él tiene como un CV, que es sumamente abreviado. Si fuéramos a desarrollarlo, nos comeríamos la hora acá hablando. Así que brevemente, conocer bueno, Bernardo Enrique Mesa Gómez es su nombre completo. Él es máster en laboratorio dental. Él fue graduado en 1993 como tecnólogo en laboratorio dental de la Universidad de Santo Tomás, de la ciudad de Bucaramanga, de Colombia. Ha realizado diferentes estudios en maestría, técnicas dentro de lo que es Alemania y Suiza, donde obtuvo un título de trainer de trainers, y desde hace 18 años ha desempeñado como instructor internacional máster, nada menos y nada más. Por más de 16 años ha sido docente de morfología, así como docente en prótesis fija y técnicas de laboratorio para prostodoncia y rehabilitación oral, miembro del grupo de investigación Sistema Estomatognático de la Facultad de Odontología, Cátedra A de Colcencia, miembro de Coordinación de Ciencias de Trabajo de Grado para Posgrado de Rehabilitación Oral, en donde dirigió más de 18 investigaciones, además de participar en otras investigaciones como codictante. Durante 6 años se desempeñó como decano de la Facultad Tecnológica de Laboratorio Dental de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, de Colombia, y actualmente es operador global para la compañía Display Sirona. También se ha desempeñado con más de 16 años como conferencista nacional e internacional, destacándose en diferentes auditorios en países como Venezuela, México, Brasil, Costa Rica, Perú, Argentina, por supuesto Uruguay, Guatemala, Ecuador, también Alemania, España, Panamá y Colombia. Países en donde también ha impartido talleres y cursos sobre alta tecnología en laboratorio odontológico, sistemas CAD/CAM, cerámicas prensadas, prótesis implanto soportadas, prótesis removible y sistema de microfresado. Por lo cual, bueno, con esta presentación, que ya les reitero es breve, pero contundente, bueno, queremos dar un poco inicio a lo que es el seminario de hoy, que lleva por título Biomimética, Paradigmas de hoy. Y bueno, nada, tras esta presentación te quiero dar un poquito la palabra y pasaremos a hacerte algunas consultas. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa extensa presentación, Rodrigo. La verdad, no estoy acostumbrado a que le digan a uno las cosas mientras uno está viendo a la persona que lo dice. Son varios años en el trabajo y en la investigación sobre todo, entonces los que me conocen saben que me gusta compartir las cosas que he aprendido y aparte de eso, para mí es de una felicidad enorme poder hablar hacia las personas de Uruguay. Tú y las personas que han compartido conmigo saben que yo adoro este país, me encanta ir a Uruguay, lo disfruto un montón, sí, soy rioplatense, siempre hincho por la selección, me encanta la selección de fútbol, aunque he ganado apuestas con esa selección y bueno, pues estoy aquí para poder compartir y de pronto resolver alguna inquietud que tenga. Bueno, sí, yo creo que lo que te destaca a ti, siempre estamos de acuerdo con otros colegas cuando hablamos de tu persona, es que tu inquietud te ha llevado no solo al desarrollo técnico eh, puntualmente manual, sino al desarrollo también a través del estudio y la investigación, lo cual creo que buena falta hace en nuestra profesión poder profundizar en esas temáticas. Así que para nosotros, que te valoramos acá en Uruguay, es sumamente importante tenerte hoy y poder, bueno, aprovechar esta horita para poder, bueno, sacarte el mayor jugo posible. A mí me gustaría, para empezar, primero que expliques qué es esto de la biométrica y cómo se aplica esto en odontología. Bueno, lo que pasa es que puedo compartir pantalla, Rodrigo, Claro, para por ir hablando supuesto, mientras. seguro. Bueno, mira, siempre que uno habla de este problema que es el color, es un problema, imitar al diente es un problema, más aún cuando uno no conoce
no ha estudiado la estructura del diente. Eso es muy común. En nuestra profesión, en la odontología, muchas veces nosotros queremos hacer cosas sobre los dientes, hacer restauraciones, pero de pronto no escudriñamos qué es lo que tiene el diente o cuál es su estructura. Y esa parte nos falta. A nosotros nos falta estudiar un poquito esa estructura dental, ¿no? Poder conocer realmente hasta dónde va un esmalte. Miren nomás ese detalle. Cuando yo aprendí a poner cerámica, a nosotros nos enseñaban a poner cerámica, inclusive se llamaba cerámica de incisal. Enamel, que es esmalte, el enamel va hasta gingival. Entonces, si yo quiero imitar realmente, yo quiero imitar un diente natural, yo tengo que conocer hasta dónde va el esmalte. Entonces, esos detallitos me hicieron aprenderme esta palabra, biomímesis. ¿Qué es de por sí la biomímesis? Si nosotros analizamos la palabra como tal, lo que es la biomimética o biomímesis, ustedes ven acá que dice que es la ciencia que estudia la naturaleza, como fue, estudia, es la primera palabra. O sea, para uno entenderlo, poder imitar, yo tengo que estudiar muy bien a la persona que voy a imitar, o al ser, o al cuerpo que lo voy a imitar. Estudiar como fuente de inspiración para generar nuevas tecnologías. El hecho de uno estudiar el diente hace que uno desarrolle nuevas tecnologías, nuevos materiales. Una vez hablaba con un profesor universitario de biomateriales y él me decía, Quique, pero una real biomimética del diente natural es imposible hacerlo. Sí, o sea, yo no estoy diciendo que nosotros tengamos materiales que imiten exactamente el comportamiento del esmalte o exactamente las propiedades físico-mecánicas del esmalte. Tendría que construirlo con esmalte, o sea, con hidroxapatita, con ácido glutamínico, con glicina. Entonces, hacer todo un compendio con eso para que se parezca a un esmalte. O sea, pero trato de desarrollar materiales que lo imiten, que hagan una mímesis, que se oculten, que tengan esa capacidad de copiar propiedades del esmalte. Y dice ahí, elementos que puedan copiar, reemplazar, es casi imposible reemplazar el esmalte, pero al menos lo puedo copiar. Pero lo que sí puedo hacerlo es superarlo en ciertas propiedades. El esmalte tiene, por ejemplo, una capacidad impresionante de, aparte de no ser completamente impermeable, evita el paso de líquidos hacia el interior de la dentina. Solamente en ciertas partes o en ciertos puntos el esmalte puede permitir pasos de moléculas de agua. Entonces, hacer una biomímesis pura o hacer una biomimética pura es imposible, pero al menos tratar de hacerla con los materiales que estamos nosotros trabajando. Pero lo primero para poder hacer esa biomimética con los materiales es conocer la estructura del diente. Entonces, en esta parte, Rodrigo, es fundamental que nosotros, por ejemplo, aprendamos esto, que un esmalte tiene, Rodrigo, el cursor sí se ve, el cursor, la flechita. Sí, se ve perfecto, Quique. Bueno, perfecto, listo. Que un esmalte, primero que todo, tiene hidroxapatita. Imagínate que la gente dice que la hidroxapatita, listo, un material translúcido. No, la hidroxapatita es un material de un color blanquecino azuloso, una mezcla entre azul y blanco, no tan transparente ni tan translúcida como creemos, que se forma mediante cristales. Son unas cadenas de hidroxapatita que se forman, de eso está formado el esmalte. Es un mineral únicamente orgánico y es la parte más dura que nosotros tenemos en el cuerpo. Y ácido glutamínico y glicina, o sea, esto es un elemento orgánico que tiene el esmalte. Esta parte de este ácido glutamínico y glicina le proporcionan al esmalte una pequeña proporción de fluorescencia. Esa es la única parte orgánica que tiene el esmalte y tiene moléculas de agua que se posan entre los cristales del esmalte. Y fíjese, estudiando, porque hay muchos estudios sobre si uno habla, por ejemplo, del estudio de que tengo acá de Gabriela Tiznado Orozco, que es una mexicana, una persona muy estudiosa. En el estudio de ella aparecen estas medidas. En el estudio de Pascal Manet aparecen otras.
Sí, bueno, uno dice Pascal Magnet, entonces la gente dice, wow, Pascal Magnet es lo máximo. No, pero esta muchacha es también una profesora, tiene un doctorado en la Universidad de la UNAM en México, y ella analizó todos los dientes latinoamericanos. Y ella dice, el esmalte va desde 2 milímetros de espesor en el borde incisal hasta 0,4 en el borde gingival. Entonces, uno ve otros estudios, he tenido la oportunidad de leerme otros estudios inclusive más viejos, ¿sí? Estudios sobre el esmalte, y están de acuerdo con Gabriela. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cuál es el afán de nosotros en hacer carillas o láminas tan delgadas, laminillas? Si al fin y al cabo, listo, la cementación debe ser, la cementación adhesiva, es 100% predecible sobre esmalte, pero si yo tengo más de 1 milímetro de esmalte, ¿cuál es el afán mío por hacer carillas de 0,2? En todos los libros, mis queridos oyentes, en todos los libros de biomateriales, si uno lee la norma ISO de las cerámicas dentales, la solidez estructural de una cerámica parte desde 0,5, no desde 0,2. Por eso en ningún manual, escuchen bien, en ningún manual de productos dentales ustedes van a encontrar una sugerencia de preparación inferior a 0,5. El único manual que lo encontré fue uno de Dentsply Sirona que dice 0,4. Pero el resto todos dicen 0,5, 0,6 o 0,7. Todos. ¿Por qué? Las casas comerciales se curan en salud porque saben que menos de 0,5 las cerámicas cristalinas pierden solidez estructural. Pero no lo digo yo, eso está escrito en los estudios. Entonces, si pierden solidez estructural, ¿cuál es el afán de nosotros en hacer laminillas de 0,2? Y entonces lo ponen la foto en el Facebook con el calibrador y la gente, wow, espectacular. Y yo miro eso y digo, pero ¿y en dónde está la norma? Si la solidez estructural de una cerámica parte de 0,5, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, el conocer el esmalte me permite a mí tomar ese tipo de decisiones. Saber que yo tengo que hacer una estructura de 0,5 como mínimo. Acá hay un concepto muy interesante, Rodrigo, y es que en la estética actual, las carillas es un concepto aditivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tallar 0,2, pero mi carilla tiene que medir 0,5 como mínimo. Yo puedo tallar 0,1, pero mi carilla como mínimo tiene que ser 0,5. Entonces, de por sí ya le estoy agregando un volumen al diente. No quiero agregarle ningún volumen, pues talle 0,5 y que mi carilla sea de 0,5. Entonces, esto que está aquí es lo que nos permite conocer, empezar a saber cómo yo voy a imitar mi esmalte para no sobrecontornearlo o para no perjudicar mi diente hasta desbastar el esmalte y perder esa solidez. El esmalte es el elemento más duro del diente. Entonces, es más, es el elemento más duro del cuerpo. Entonces, exacto, yo no puedo afectarlo totalmente. Y esto también me permite a mí saber, si ven aquí, que los posteriores puede llegar inclusive hasta 3 milímetros el esmalte, hasta 3 milímetros. ¿Qué pasa? Este estudio, todos estos estudios permitieron el desarrollo de lo que hoy conocemos como tabletops o carillas oclusales. Entonces ya, conocer el diente nos permite desarrollar nuevas técnicas para imitar el esmalte. Entonces, wow, yo ya puedo hacer carillas oclusales que con cementación adhesiva vamos a tener una superficie muy rígida, altamente resistente. Tengo los estudios de eso. Entonces, el solo hecho de haber conocido la estructura dental me permite a mí llegar hasta ese punto. Si uno analiza la dentina, que esto es importantísimo, la dentina es 70% orgánica. La dentina sí que tiene elementos orgánicos, tiene proteoglucanos, muchas proteínas y tiene colágenos. También tiene hidroxapatita. Entonces, conocer esto, imagínate, lo digo que yo estudiando todo esto, este estudio es de Alessandro Vicci, que más adelante lo voy a mencionar nuevamente porque es un gran estudio, Masterson Ferrari. Este estudio me llevó a este. Me puse a leer un artículo de Pinar Cosglu. Ella estudió muy bien, estaba estudiando las cerámicas dentales
pero para mirar cuáles eran los efectos de luz que producían las cerámicas, estudió cómo se comporta un diente y cuáles efectos de luz produce. Entonces, ella llegó al punto de que un diente produce reflexión, o sea, el esmalte, todo el esmalte del diente produce una reflexión de la luz parcial, porque como el esmalte es translúcido, hay cierta luz que pasa. Otro efecto que produce es un efecto de refracción. Los que son ceramistas que están escuchando ahorita, resulta que el diente tiene unas bandas que ustedes ven aquí, que se llaman las bandas de Hauter. Esas bandas, que son cadenas de hidroxapatitas sobrepuestas una sobre otra, me producen un efecto de refracción, o sea, la luz entra y se desvía en otra dirección. Eso es importantísimo. Entonces uno dice, claro, yo no puedo poner capas planas de cerámica, sino tengo que poner capas intercaladas de manera vertical para lograr ese efecto de refracción. Eso es hacer biomímesis. Eso es lograr que mi elemento estético que yo estoy poniendo sobre la restauración imite el comportamiento del diente. Si voy a hacer resinas, entonces simplemente empiezo a colocarla de manera vertical, voy colocando efectos translúcidos, unos más opacos, unos aún más translúcidos, unos menos translúcidos, pero de manera vertical. Y voy haciendo soft curing, bajo curado, para que me permita luego recubrir todo eso y lograr un efecto de refracción de la luz. Otro efecto que según Pinar Kozlu produce el esmalte es un efecto de absorción. Fíjate que cuando uno se mete en investigación, cada vez que uno desarrolla una tesis con los estudiantes, uno encuentra más y más cosas para investigar. Me fui para donde un físico de cristales, aquí en una universidad muy prestigiosa, y él me decía, pero tú qué me hablas de translucidez, tú qué me hablas... No, eso se llama transmitancia, absorbancia, reflectancia. Entonces yo le preguntaba a él, pero ¿usted qué me está hablando? Él decía así, todo cuerpo medianamente translúcido tiene una capacidad de reflejar, dejar pasar y absorber. Entonces siempre uno tiene que calcular con el material estético eso. Uno tiene que saber que debo poner cosas que reflejen, cosas que absorban, que desaparezcan luz como el translúcido, ¿sí? Y obviamente que dejen pasar. De eso se trata. Y la absorción la producen las moléculas de agua que tiene el esmalte. Y por último, el último comportamiento es muy interesante, es la dispersión de la luz. Resulta que la dentina tiene unos cristales minerales, unas sales minerales sobre toda la superficie que hacen que cuando la luz la toque, ella devuelve, hace una especie de reflexión en diferentes direcciones. Eso se llama dispersión de luz. Y eso lo logramos nosotros con las primeras capas estéticas que pongamos. Lo hacemos de manera irregular para que no exista una capa plana. ¿Qué pasa si yo únicamente, por ejemplo, los que trabajan metalcerámica, pongo un opacador brillante? En el momento que la luz toque ese opacador, se va a devolver en la misma dirección. Entonces me aumenta el valor porque aumenta el brillo. Pero si yo pongo el opacador y encima le pongo una capa irregular de una cerámica bien opaca, en el momento que la luz llegue, ella se va a devolver en diferentes direcciones y tengo el efecto de la dispersión. Eso es hacer biomímesis. Eso es lograr que el diente se comporte ante la luz como mi cerámica se comporta ante la luz como el diente natural. Eso es hacer biomímesis. Ya vienen los demás aspectos físicos, ¿no? ¿Cuál material es el ideal? ¿Para qué diente o para qué tratamiento? Y ya vienen otras cosas que vamos a ver más adelante, obviamente. Sí, yo te iba a preguntar eso para mí es el concepto. Un poco relacionado a eso. Dentro de ontología, frente a esto, ¿qué materiales realmente tenemos que podamos reproducir estos fenómenos? No sé si querías seguir por ahí o por otro lado, pero... No, eso está bien, está bien. Mire. Me parece sumamente interesante saber cómo nosotros podemos llegar a reproducir estos fenómenos. Hay una situación
que cuando nosotros hacemos restauraciones en odontología del laboratorio dental, que es lo del color. Cuando nosotros hoy en día tomar el color, uno lo puede hacer con equipos, con una Easy Shade, por ejemplo. Yo soy un defensor de la Easy Shade. Me parece una excelente herramienta. El que no la sabe manejar es el que normalmente habla mal de ella. Pero la Easy Shade bien manejada es una excelente herramienta. Si no, pues las guías de colores y todos los métodos que se utilizan para tomar el color. Pero esta es la parte que me encanta decir a las personas que debemos tener en cuenta. Son 3 factores. Un diente tiene transparencia, que es la transmitancia, tiene opalescencia y tiene fluorescencia. Hay que entender esto para saber qué material utilizar. Me explico. La transparencia, todos sabemos que es un objeto transparente, o sea, que yo puedo ver a través de él de manera diáfana, perfecta. Eso es transparente. La translucidez es una transparencia degradada. La translucidez es que yo puedo ver a través de él de manera parcial. Eso es algo translúcido. Pues los dientes naturales no son transparentes, son translúcidos. Ahí vino el primer error de muchas compañías en querer fabricar materiales estéticos altamente translúcidos. Entonces, claro, fabricaron los primeros materiales estéticos muy translúcidos. Nosotros hacíamos nuestras restauraciones, el paciente se reía y el diente se veía gris, porque entre más translúcido, más puedo observar la cámara oscura de la boca y más luz se absorbe. Entonces mi diente se va a ver gris. Entonces dijeron, hey, espere, no, sí, no tan translúcido, vamos a empezar a bajarle la translucidez. Entonces pasaron de los HT a los MT, a los LT, a los MO, porque se dieron cuenta que tanta translucidez así no es el diente natural. El diente natural tiene cierto grado de translucidez. Yo lo logré en este estudio, más o menos para que ustedes se imaginen. Vean, este es un estudio que yo dirigí para el posgrado, en donde analizamos las propiedades ópticas de cerámicas vítreas. Pero aquí para poder hacer una comparación, tenía que analizar el diente natural. Cortamos varias láminas de materiales, las cortamos. Nosotros, ahí sí, porque es algo que yo aplico y todas las personas que trabajan en investigación saben que lo que yo estoy diciendo es cierto. Uno como investigador no deja cosas al azar. O sea, no puede. Uno no puede dejar cosas al azar. No tiene que ser, en investigación, cuadriculado. Yo no puedo coger algo y decir, es que a mí me parece más translúcido. No, no, no. Yo lo llevo a un equipo, a una máquina que me mide el nivel de transmitancia, el nivel de translucidez, reflectancia y absorbancia. Pero ya me lo dice un aparato. Y la lámina tiene que estar, todas las láminas cortadas milimétricamente. ¿Sí? Para todas las muestras tienen que cumplir un estándar. En ese momento que yo llevo a la máquina, me dieron diferentes resultados. Aparte de eso, yo lo llevé a otra máquina para medir la fluorescencia. Miren esta situación, Rodrigo. Las personas alegan que es que mi material es más fluorescente, que es que tal material es menos fluorescente. Bueno, vamos a mirarlo en una máquina, todos bajo la misma, todo estandarizado. Y aquí uno ve que el diente tiene cierto grado de translucidez ante cierto nivel de luz. Estamos hablando de 450 nanómetros de luz. Pero cuando yo aumento la luz, mi diente sigue siendo bastante translúcido, pero los materiales me dejan, por ser cerámicas, me reflejan más luz. Y si yo sigo aumentando la luz, me doy cuenta que mi diente sigue teniendo el mismo grado de translucidez, mientras que los materiales cambian. Los materiales cerámicos, a medida que la luz aumenta, se vuelven más reflectivos. Nosotros pensamos, no, pues la luz lo atraviesa. No, señores. El material al ser cerámico, por eso es que el paciente sale a la luz del sol y el diente alumbra, porque es cerámico. En cambio, el diente natural, como es un elemento orgánico, él sí mantiene su nivel de translucidez. No importa el grado de luz que le esté cayendo. Entonces, volvemos a la translucidez.
Los dientes naturales no son transparentes, son translúcidos. Y este es un grave error que cometemos. La competencia del que quiere hacer el diente más translúcido. Los dientes naturales son opalescentes, ¿sí? La opalescencia del diente natural está en el esmalte, únicamente. Una partícula que se llama partícula criptocristalina amorfa, que se encuentra entre los cristales de la hidroxapatita. Entre cada cadena, ahí encontramos las partículas. Entonces, si el esmalte es denso, ahí hay opalescencia. Pero si el esmalte es muy delgado, la opalescencia se va perdiendo. Y la fluorescencia, que es una propiedad de la luminiscencia, que ya todos pues, sabemos que hace poquito di una charla con Ricardo Schaffer explicando que para que nosotros detectemos qué es la fluorescencia, tenemos que saber que la fluorescencia se da cuando una onda de luz no visible excita un cuerpo que produce una luz visible. Eso es una fluorescencia. Y los dientes naturales son fluorescentes. Si nosotros no usamos materiales fluorescentes, pues sencillamente ya no estamos imitando el diente natural. Entonces, eso es un aspecto fundamental. Y la fluorescencia en el diente natural lo da la dentina, no el esmalte. La dentina. Hay 2 cadenas de aminoácidos. Ese fue el estudio que hizo Alessandro Vinci. 2 cadenas de aminoácidos que se llaman triptofano y felinalina, que producen esa fluorescencia. Esa está en la dentina. Entonces, si yo voy a hacer una corona monolítica en un disilicato de litio y resulta que el disilicato de litio no es fluorescente, pues así se va a ver mi diente. Pero no lo digo yo, eso está en un estudio. Mire, en esto se llama un estudio experimental, por eso es que para poder hacer biomímica hay que seleccionar el material. Tenemos feldespato, silicato, disilicato. Ante la luz fluorescente se ven así. Comparado con el diente natural, silicato, disilicato. Por eso no podemos hacer coronas monolíticas en disilicato de litio, porque el disilicato de litio o en silicato de litio, porque no son fluorescentes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con ellos? Laminillas, carillas, no más. ¿Por qué? Porque la fluorescencia está en la dentina. Entonces yo puedo hacer una laminilla cerámica, que el disilicato sí es translúcido, y me va a permitir que la dentina ofrezca su fluorescencia. Siempre y cuando la dentina esté sana. Pero si yo estoy tratando un diente endodónticamente, si yo estoy haciendo un moñón falso con un reconstructor de moñones, con fibra de vidrio, con lo que quieran, y ya ataqué esa dentina, le quité la parte orgánica, pues yo ya perdí la fluorescencia, no puedo utilizar un material que no es fluorescente. Tengo que utilizar un material fluorescente. Entonces, si voy a utilizar un disilicato de litio, pues le pongo cerámica. Hago un cutback y le agrego cerámica. Pero no hago una corona monolítica en un silicato o un disilicato de litio, porque así se va a ver. Y eso es terrible. Eso es una realidad. Que en esta situación la tenemos también en óxido de circonio, ¿verdad? ¿Qué opinión te circonio merece? No es fluorescente. ¿Qué opinión te merecen los glaze fluorescentes? Bueno, los glaze fluorescentes tienen aquí, miren, basado precisamente en esta investigación, yo pude desmembrar los componentes químicos y resulta que este pico que tú ves aquí, esta punta que me da este reflejo, o por ejemplo, estos picos, los produce, mire, esto es intensidad. Aquí yo estoy evaluando la intensidad, que es la fluorescencia. La intensidad. Este pico lo da el óxido de bario. Entonces yo me puse a investigar. Resulta que la calcita, que es un mineral, que hace parte de la composición de las cerámicas de frasco, las cerámicas de frasco de polvo, es altamente fluorescente, es un mineral fluorescente, que dentro de su composición está el óxido de bario. Entonces, los glaze fluo tienen óxido de bario y tienen calcita, pero su cantidad de fluorescencia
no es suficiente. Mira, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ustedes van a ver todo lo que yo hago. Ahí ven ¿qué estás viendo en este momento? Una franja blanca. Una franja blanca. Ya va, entonces, por aquí tengo un artículo muy bueno sobre fluorescencia. Resulta que me dieron el artículo de Edward McLaren sobre fluorescencia, Entonces voy a dejar de compartir pantalla y me toca volver a compartir aquí Quiero que lo miren. Este artículo yo lo estudié muy bien. Pude hablar con el doctor McLaren en Argentina sobre este artículo. Comparan la fluorescencia de los dientes naturales, ¿no? Entonces luego explican los diferentes silicatos de litio y disilicatos de litio que hay, las diferentes cerámicas. Luego mire lo que hacen. Confeccionan coronas prensadas en silicatos, en disilicatos de litio. Cuando los ponen ante la luz fluorescente se ven así. Luego le agregan aquí, lo que ustedes ven en esta parte, es glaze fluo. Esto que ustedes ven aquí es glaze fluo. Luego hacen una comparación y le agregan cerámica. Aquí está ya con cerámica y observen. A la izquierda, disilicato de litio. A la derecha, cerámica común y corriente. La cerámica feldespática que se le aplica a todos los materiales restaurativos. Aquí está. Sin glaze fluo. Luego la recubren de glaze fluo. Si alcanzas a ver la diferencia, Rodrigo, mira. Mínimo. Son unas manchas. Sí, manchas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entre más glaze fluo yo aplique, menos translúcido es mi material. Yo genero un filtro de luz que hace que esa fluorescencia, la luz que viene, se devuelva de una vez. Entonces pierde vida mi material. Entonces el glaze fluo es una solución, pero es una pintura realmente, que tiene muchísima calcita y entonces por eso se convierte en un filtro. Exacto. ¿Qué consejo les doy yo a las personas que trabajan circonios monolíticos? Si yo voy a hacer una estructura, yo hago una técnica que es vieja, que es técnica Kawasaki, que es hacer una pequeña reducción vestibular y le agrego cerámica feldespática. Porque la cerámica feldespática, como tiene calcita, ya es fluorescente. Y ya, recupero una gran parte de la fluorescencia de mi diente. Pero hacerlo monolítico y solamente maquillarlo con un glaze fluo, no va a tener la misma fluorescencia. La gente dice, pero si ese señor nunca va a ir a discoteca. Pero no lo pensemos así. Porque va a haber el día en que él va a acompañar a la hija a un evento donde hay precisamente luz ultravioleta o luz negra. Y la gente lo va a mirar y va a decir, oye, tus dientes no se ven. Claro, para uno es fácil decirlo porque uno no es el que tiene el diente. Yo cuento una anécdota y la gente se ríe porque piensan que es un chiste. No, es una anécdota cierta. Yo fui a una discoteca hace muchos años con una chica y yo quedé traumatizado porque el central no se le veía. Yo decía, pero ¿qué le pasó? Yo no había estudiado en esa época. Entonces, el que lo tiene es el que lo sufre. El que no lo tiene la ve fácil, dice, que no pasa nada. ¿Cuándo va a ir a discotecas el señor? Uno nunca sabe. La gente debería saber que en un gran porcentaje hoy en día en los desfiles, en los eventos musicales ponen esa luz y los dientes no se ven. Entonces, eso es una realidad. Bueno. Los circonios actuales translúcidos, Quique, ¿llegan a la translucidez necesaria para reproducir el esmalte? Más allá de esto que estabas comentando. Sí, hoy en día hay circonios altamente translúcidos. Lo que pasa es que hoy en día existe una venta comercial de eso. Miren, aquí pues afortunadamente tengo todo en el computador, entonces les comparto, a ver, aquí tengo circonios, acá está. Ya les comparto esto para que lo miren. Yo quiero que miren esto, es un circonio muy conocido de de una compañía bastante respetada que yo respeto mucho.
Todos conocen el circonio de katana, es muy bueno. ¿Qué pasa? Hoy en día nos están vendiendo circonios tipo 1 hasta tipo 5, de 3 moles, de 4 moles, de 5 moles. Inclusive dentro de los artículos de clasificación de los materiales, ya se considera el circonio como un material cristalino. Entonces, de entrada, ya sabemos que el circonio no es un metal, sino el que conocemos es un elemento cristalino. Es un dióxido de circonio, eso se llama compuesto binario. Hoy nos venden esto. No vamos a hablar específicamente de este, sino que este es el ejemplo que traigo a colación. Nos venden un circonio que dice UTML, Ultra Translucent Multilayer. O sea, uno dice ultra translúcido. Luego el siguiente se llama super translúcido. Y el último se llama alta translucencia. Entonces empiezan a agregarle ese. Hay una marca de circonio comercial, muy conocida también, que utiliza 2 S. SS, X, HT. O sea, super, recontra super, high translucent. Entonces, esa combinación de letras se convirtió en un sofisma comercial. ¿Por qué? Porque la gente dice, mire, pero yo tengo el circonio, el recontra, dice recontra HTTS SXX translucent. Y tiene 800 megapascales de resistencia. Mis queridos amigos, yo les pido el favor que cuando ustedes vayan a comprar un circonio, pidan el grado de translucidez, no las letras, el grado. Entonces uno se encuentra con esto. Resulta que el ultra translucent, el más translúcido, tiene 557 megapascales de resistencia. El super translúcido, 748. Y el HTML, el otro translúcido, 1125. Y uno mira los niveles de translucidez, que está por acá, mire, 43, 38 y 31. O sea, este es un circonio realmente no translúcido. Este es medianamente translúcido, este solo tiene 43% de translucidez. Cuando uno mira con otros circonios, también serios, de casas comerciales serias, uno puede mirar, a ver si ahora les muestro acá. A ver, ¿dónde está? Acá. Entonces, compartir pantalla. Observen, esto es lo que tienen ustedes que mirar. ¿Cuánta translucidez versus cuánta resistencia? Los circonios translúcidos actuales, los de última generación, los circonios tipo 5, son circonios que manejan 2 tipos de molécula. Una en fase tetragonal y la otra en fase cúbica. 50 y 50. Entonces, para poder manejar un 50% en fase cúbica, le aumentan el porcentaje de óxido de itrio. Esos son los buenos circonios. Pero no unos circonios que están vendiendo, que para lograr su translucidez, no utilizan molécula en fase cúbica, sino lo que hacen es agregarle elementos y óxidos metálicos de esencia translúcida, que generalmente son radioactivos. Y la gente no lo sabe. A ver si tengo por acá un circonio que yo estuve analizando en una investigación en la Universidad de Sao Paulo. Aquí tengo lo que le dije, tenía todo preparado para ustedes, mis queridos. Mírenlo acá. Radioactividad. Estos son circonios que nos venden, que para lograr algo de translucidez, le agregan óxidos para lograr esa translucidez, y muchos son de elementos radioactivos. Y a nosotros no nos lo dicen. Entonces, a la hora de comprar un circonio, sí que hay muchísima tela para cortar de los circonios. Muchísima. Pero bueno, hablábamos de esto que me interesa tocarlo acá. Esto es en cuanto a las propiedades de luz. Pero cuando nosotros vamos a hacer esta parte, que es la selección del material,
que es poder decir, oye, ¿qué material utilizo? ¿Qué propiedades mecánicas? Ya miramos la parte de la luz, los grados de translucidez. Yo les pregunto a todos, ¿cuál es el afán del más translúcido? Vamos a dar un ejemplo de una preparación oscura y yo tengo que quiero utilizar un circonio altamente translúcido, pues obviamente esa parte oscura se va a translucir y yo no voy a lograr darle la estética a mi trabajo. Entonces dice, no, pues porque entonces yo lo tapo con una cerámica. Entonces, ¿para qué utilizo un circonio translúcido? Si lo va a tapar con una cerámica opaca para tapar ese concepto. Entonces utilizo un circonio que no es translúcido. Claro. ¿Ven? Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros nos invade la parte comercial. Entonces uno dice, no, yo quiero utilizar el XXXXT, pero va a ser sobre un núcleo metálico. No importa, yo lo desgasto y le agrego cerámica. ¿Para qué lo hace? Primero es un circonio más débil, porque al ser más translúcido siempre va a ser más débil. Y segundo, usted le va a agregar cerámica opaca, pues utilice un circonio opaco y más bien agréguele cerámicas translúcidas. Va a lograr un mejor efecto estético. Entonces, esa parte es fundamental. Entonces, a la hora de seleccionar el material, yo decirles a ustedes que uno no puede lograr una buena estética con una metalcerámica es mentira. Una metalcerámica puede dar muy buena estética, pero con buen espacio. Yo te iba a preguntar Pero, eso, ¿qué espacio necesitamos nosotros realmente para reproducir los elementos que estás describiendo para lograr este concepto de biomimética? sobre metal, O no, en indudablemente. general, porque No, pero vos decías, es que Rodrigo, ahí hay una situación y es, sobre metal, nosotros necesitamos 1.2 a 1.5 de cerámica. exacto, En cambio, sobre un elemento cristalino, un silicato de litio o un circonio, que ya no tiene metal, ya no va a haber esa absorción de la luz de una estructura, ya nosotros podemos trabajar 0,5 de cerámica, 1 milímetro. ¿Ve? Si voy a trabajar sobre circonio, lo ideal es 0,7 como máximo, no lo digo yo. Hay un estudio de Mostafa que publicó en el año 2007, en donde le hizo todos los estudios de carga a la cerámica de 0,5, 1, 1.5 milímetros, en donde cargas tangenciales, cargas oblicuas, perdón, no cargas compresivas, sino oblicuas, 0,7 es lo ideal. Si tú empiezas a crecer más el espacio de la cerámica, puede ocurrir una fractura de la cerámica. Eso exacto. ya está más que estudiado. Pero Como claro, en máximo metal, en metal sí. 1.2, Sí, claro, como como máximo máximo. 1.2. A lo que me refiero a la pregunta es, si yo tengo un sustrato negativo y voy a usar igual circonio, óxido de circonio, y uso el opaco, como decías vos, que con ese punto 2 o 0,7 milímetros me da para lograr los elementos que vos decías No, relacionados. no, Rodrigo, porque si tú vas a utilizar una estructura opaca, ya lo que partes de translucidez o de efectos estéticos es después de la estructura. Un circonio debe ser 0,7 milímetros de espesor. El circonio, la estructura como Sí, la mínimo. estructura. Entonces, a eso agrégale 1.2, estamos hablando de una preparación de 2 milímetros, como mínimo. Claro, ¿Ves? Si no, no vas a tener estética. claro. Y más si sobre un moñón oscuro, metálico. Pero vamos a hacer un central que está estética, el sustrato dentinal está en buen estado de color, no tiene pigmentaciones, no tiene desmineralizaciones ni nada. Entonces nosotros podemos utilizar ahí un circonio translúcido y podemos utilizar una mínima capa de cerámica y vamos a lograr una muy buena estética. ¿Por qué? Porque el diente tiene un buen aspecto, el sustrato dentinal. Pero si es un núcleo metálico, olvídense. Necesitamos una estructura que lo tape, más una cerámica que me dé la estética. Exacto. Eso es muy lógica, aplicar la lógica en eso. Entonces, a la hora de seleccionar el material, nosotros tenemos que pensar siempre en estas dos partes, función y estética. Siempre. Si nosotros miramos bien, a mí me encanta, hay una clasificación que hiciera Martínez Rus, muy buena, sobre los materiales para
para CAD/CAM, Martínez Ruz y el doctor Caparroso, él tuve la oportunidad de conocerlo aquí en la Universidad de Medellín, el doctor Caparroso, en la clasificación de los materiales. Ellos lo clasificaron por esencia, decían estructuras cerámicas, estructuras de óxido, estructuras metálicas, estructuras resinosas. Si nosotros nos vamos a la clasificación de materiales de Stefano Grasse, este artículo me gusta mucho para los que son estudiosos, porque yo tuve la oportunidad de compartir con Esteban Bonfanti, que es el último que está ahí, que es de la Universidad de Sao Paulo, tiene un doctorado en biomateriales. Entonces, ahí se reunieron italianos, norteamericanos, británicos y gente de Brasil para lograr este estudio. Entonces hicieron una clasificación de los materiales por los que tienen matriz de vidrio, que es los que conocemos nosotros como las cerámicas aplicables, las cerámicas policristalinas, que son cerámicas inorgánicas no metálicas, o sea, lo que conocemos nosotros como las silicatos, disilicatos, zirconios, y las cerámicas de matriz de resina, que ahí, por ejemplo, entraría la que tú conoces, el Enamic. Miren cómo es de chistoso esto. Ellos clasificaron solo en 3 grupos para luego hacer subgrupos. ¿Sí? Ellos hicieron luego subgrupos. Pero una que es muy buena, que me encanta esta clasificación. Mire, es un artículo del 2019, está calientico todavía. Ellos clasifican los materiales por PMMA, que son los polimetilmetacrilatos, bueno, las ceras, resinas compuestas, polímeros reforzados de alto rendimiento y materiales cerámicos. Miren esto, las cerámicas infiltradas, conocidas comúnmente como las cerámicas híbridas, que ahí es donde está el Enamic. Yo he hablado muchas veces con algunas personas, ¿yo por qué destaco el Enamic? Porque para mí, mecánicamente, Rodrigo, hablando de la parte mecánica, yo no estoy hablando de la parte estética aquí, de la parte mecánica, es el material ideal. Es conocida como cerámica híbrida, es la clasificación que le dan, y tiene unas propiedades mecánicas asombrosas. Mira, te la voy a mostrar acá. A mí me encanta este material porque realmente las cosas que yo he podido hacer con él, inclusive en la clasificación de Greg Halvey también lo llama cerámica híbrida. ¿Por qué se llama híbrida? Porque es un bloque. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué se considera híbrida? Ya, primero es la clasificación que actualmente se le ha dado, porque no es un composite, o sea, no es una matriz bis-GMA, bisfenol glícido y metacrilato, al cual se le añaden partículas cerámicas. No, es un bloque de cerámica feldespática. Los feldespatos se dividen en feldespatos sódicos, cáusticos y potásicos. Este es un feldespato sódico, que es poroso, pero es toda una estructura. O sea, la red cristalina del feldespato no se rompe en ningún momento. Está unida. Tiene poros, y esos poros filtrados con una matriz polimérica. Entonces es al revés. Aquí, esto sería un composite. Esto es una cerámica híbrida. Entonces, claro, es una cerámica al cual se sumerge en un polimetilmetacrilato y un UDMA, que el UDMA es el dimetacrilato de uretano, que es súper fluido, es un líquido, parece un alcohol. Lo sumergen, les ponen presión atmosférica y logran este tipo de bloques. Es más, si tú lo quieres quemar, tú lo metes al horno, él prende candela, pero no se quema todo el bloque, no, se quema solamente la matriz orgánica. Y tú lo sacas y está la misma estructura, toda porosa. O sea, porque la cerámica no se quema. Disculpa que te corte, ¿tenés ahí disponible para compartir las clasificaciones? Si no, los estudios de las clasificaciones de las
De los materiales, sí, este es uno muy bueno. Porque no Aquí estás está. compartiendo pantalla, Quique, ¿eh? Ah, Por sí. eso me parecía. ¡Qué pelotudo! No sabía, pero ¿por qué no me dices? No No, te pero quería sí soy cortar. bestia. Llevo No te media quería hora cortar. hablando y no, ¿por qué no me paraste? No Mira, te quería aquí cortar, está. Quique. Este es uno de Caparroso, ¿sí? El que yo hablaba, que tuve la oportunidad de conocerlo, y Martínez Ruz. Él las clasifican así, como solamente tiene 4 clasificaciones, que es estructuras cerámicas, estructuras de óxido, estructuras metálicas y estructuras resinosas. Esta clasificación, que es la que te cuento, que está publicada en el Journal, en el JPD, lo hizo Stefano Gracies, que es un italiano, y con un británico, con un norteamericano y con 2 brasileros. Yo tuve la oportunidad de compartir con él, con Esteban Bonfanti, un tipo de una nobleza, tiene un doctorado y un postdoctorado en biomateriales. El tipo es un man, como decimos aquí en Colombia, un pan. O sea, súper amable, súper noble. Y él me pasó este artículo donde ellos clasifican así, en solo 3 grupos grandes. Es matriz de vidrio, policristalinos y matriz de resina, y los catalogan acá. Los de matriz cerámica son los feldespatos, ¿sí? Las que son fabricados, que estas feldespáticas que nombra aquí son las cerámicas aplicables, las De cerámicas recubrimiento. de recubrimiento. Luego vienen las que son a base de leucita, a base de silicato de litio, a base de fluorapatita. Y luego vienen las infiltradas, que es la alúmina, alúmina magnesio, que te acuerdas era la spinel, y luego Sí. la zirconia. Aquí están las de vidrio de infiltración. Luego hicieron una clasificación que la alúmina también venía en bloque, que no necesitaba infiltración, la zirconia estabilizada, la zirconia tetragonal, y que estos elementos policristalinos es lo que conocemos nosotros en el mundo de la zirconia completo. Y luego viene la de matriz de resina, ¿sí? Que son resina con nanocerámica, vidrio infiltrado, que es la que conocemos nosotros del Enamic, y las que traen sílica y zirconia. Estas son las clasificaciones que ellos hicieron, pero la que me encanta, que es muy novedosa, es muy nueva, es esta, que hiciera Alexander Taiser. Ellos hablaban de 5 clasificaciones, obviamente pues las ceras son las ceras, el metilmetacrilato, polimetilmetacrilato, el PMMA, las resinas compuestas, que son los composites, los polímeros reforzados de alto rendimiento, que es lo que conocemos como el PIC, como el poliéter ketona, como el pecton, que son muy novedosos, y los cerámicos. Dentro de los cerámicos tienen las resinas de cerámica infiltradas, comúnmente conocidas como cerámica híbrida, que es el Enamic. Exacto, doble matriz. Sí, las cerámicas de silicato de base de dióxido de silicio, que es la feldespática, la de fluorapatita, las cerámicas de disilicato de litio, de silicato. Si te das cuenta, todas parten del dióxido de silicio. Si uno va a hablar de una cerámica feldespática, es dióxido de silicio su mayor componente. Si uno va a hablar de un disilicato de litio, es dióxido de silicio su mayor componente. Sino que la una tiene óxido de aluminio como segundo componente y la otra son fosfatos de litio y ortofosfatos de litio, que son los segundos componentes, o óxidos de litio. Eso sería los disilicatos de litio. Y los óxidos de cerámica policristalina, que es el zirconio. Esta es la clasificación que ellos le dan a las cerámicas. Claro, estos artículos te los puedo enviar y con mucho gusto te los puedo hacer llegar. Y bueno, aquí los presentes, pues ustedes crucifican a Rodrigo para que le entregue todo. Toda la información que yo regalo es pública, no es privada, así que pueden exigirle que les entregue esos artículos. Entonces, de ahí es que estas cerámicas, como el Enamic, son consideradas cerámicas híbridas. Inclusive en este artículo de Greg y Halvey, ellos la consideran una cerámica híbrida, y el concepto de ellos es porque se trata de un bloque de cerámica feldespática, sódica,
la cual es infiltrada, ahí se ve, es infiltrada un 25% con un material polimérico, que es el uretano, el dimetacrilato de urutano, que es el PMMA, un polimetilmetacrilato. Aquí está la composición del feldespato, que tiene este bloque. Por eso se llama híbrida, que es diferente a los composites. Porque los composites es una matriz orgánica a la que tú le agregas partículas o nanopartículas de cerámica. ¿Sí ven? No existe una red cristalina, no existe, porque las partículas todas son independientes. Y eso permite que todos estos estudios mecánicos lo favorezcan. Por ejemplo, este estudio de módulo de elasticidad, resulta que tiene el mismo módulo de elasticidad de un esmalte. Si uno habla de abrasión, me encanta este estudio porque el mismo esmalte abrasiona el esmalte, el mismo esmalte. Nosotros desgastamos nuestros propios dientes. Cuando uno analiza el ENAMIC se desgasta, él se desgasta, claro, un poquito más que el esmalte. Entonces eso protege el desgaste. Pero entonces la gente dice, ah, pero es que eso se desgasta. Hombre, estamos hablando, aquí está, 30, mire, la abrasión del esmalte, 49 micras, ojo, después de 1.200.000 ciclos, eso equivale a 10 años. O sea, 49 micras en 10 años. Si yo me voy a hacer una corona, y estoy hablando de 49 micras, voy a vivir 50 años más. Estoy hablando de 250 micras. O sea, 250 micras, ¿cuánto será? ¿1 milímetro? Menos de 1 milímetro, y eso es lo que se desgasta. En 50 años, pues ya no, yo no espero vivir 50 años más, imagínate. Entonces, son valores que cuando uno lee los estudios, es fabuloso. Por ejemplo, cuando ustedes lean un estudio de material compuesto, se llama un material compuesto, una cerámica híbrida. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes. La gente lo confunde con composite. El composite fue una clasificación que se le dio a las resinas compuestas, pero eso es un material compuesto, es una cerámica híbrida. Tiene dos elementos. Hay que analizar esto, mis queridos amigos, lean esto. 6.000 ciclos térmicos. Esto se conoce como estudio de termociclado. Es de 5 a 55 grados centígrados. Entonces agarran 5 grados, lo dejan 30 segundos. 55, 30 segundos. 5 grados, 30, así. 6.000 ciclos. ¿Por qué? Porque son dos elementos diferentes que tienen coeficiente de expansión térmica diferente. Entonces, al calentarlos, se calentan diferente y al enfriarlos se enfrían diferente. Entonces, después de esos 6.000 ciclos térmicos, que tú le hagas un estudio y el elemento resista, quiere decir que es bueno, porque no se descompuso. Entonces lo podemos tener en boca, podemos tomarnos un mate caliente o un café muy caliente y luego tomarnos un vaso con agua, que no va a pasar nada. Esa es la ventaja de hacer los ciclos térmicos en los estudios. Entonces, para mí, este material es ideal porque absorbe los impactos. Pero en la parte estética le falta. Para mí, le falta. Justamente Tiene fluorescencia. Hablando de lo que estábamos anteriormente, tiene el déficit de lo estético. Porque... Claro. Tiene la fluorescencia, Bien, pero no tiene casiopalescencia. No tiene suficiente translucidez. Entonces, aparte, y eso que hoy en día ya viene multilayer, ¿no? Ya viene con diferentes colores. Pero sin embargo, estéticamente le falta, ¿no? En caso de una chica joven, hermosa, que quiere un diente con sus translúcidos, no te lo recomiendo. Yo sí me haría todo en posteriores con este material, porque al ser un material que tiene PMMA dentro de su composición, es muy indicado para dientes posteriores, porque resiste muchísimo los impactos. Mire, comparado con un disilicato de litio, el disilicato de litio es el cristalino, la fractura avanza. En este tipo de materiales compuestos, híbridos, cerámicas híbridas, no. Porque si la fractura va a avanzar, se encuentra con la parte polimérica, y ahí, hasta ahí llegó la fractura. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Es como yo tratar de quebrar un plástico a presión. Nunca lo voy a poder partir,
Yo lo puedo doblar y hacer todo lo que quiera, pero partirlo no se puede. Esa es la ventaja que tiene este material. Entonces, para dientes unitarios en el sector posterior, Viene bien. excelente. Fuerzas compresivas, los valores son altísimos en fuerzas compresivas. Mira esto, Rodrigo, para que te puedas imaginar. Es que como me la paso en investigación, cuando yo me entero de algo, yo lo investigo, porque a mí me gusta muchísimo que prácticamente lo que yo diga, o sea, lo que yo, perdón, muestre, esté soportado por algo. Yo hice una investigación, dirigí una tesis, que me habla sobre capacidades de carga. Aquí está, mire. ¿Sí están leyendo? Sí. Carillas oclusales, las conocidísimas tabletops. Tallamos premolares. Todos los premolares buscamos que fueran más o menos similares. Les volamos todo, obviamente sin exponer los cuernos pulpares. Estas dos muescas que tú ves acá, estos dos huequitos, es para poder ubicar la carilla. Todas las carillas se construyeron mediante CAD/CAM para que fueran estándar. Mismo espesor, mismo grosor, mismo diseño. Y las construimos en un feldespato, en un tisilicato y en una cerámica híbrida. Todas las carillas con exactamente el mismo valor. Luego las cementamos, cada uno según lo que manda la casa comercial. Utilizamos un equipo para hacer la presión en el momento de la cementación. Todos tenían el mismo estándar de cementación y luego con una bolita de esteatita de 3 milímetros, de 3.5 milímetros, cargamos en una Instron, la máquina de presión constante, hasta la fractura. Y encontramos estos valores, que es impresionante. Mire, el Vitadynamic resistió, 1640 megapascales, 1765, 1800. Dice, pero es que el Vitadynamic resistió menos. Todos superaron los 500 newton. Claro. Todos los materiales superaron los 500 newton. Se partían los premolares. Conclusión, hermano, si hay cementación adhesiva, usted puede cementar feldespato, silicato o cerámica híbrida sobre el elemento. ¿Por qué razón el IMAX resistió más? Porque es un material rígido. En cambio, ¿qué pasó con el ENAMIC? El ENAMIC hacía lo siguiente. Él empezaba a doblarse, no se partía el ENAMIC, pero al permitir la pequeña flexión partía el premolar. Por eso, cuando uno habla de tiempo, mira, a los 39 segundos se fracturó. En cambio, el IMAX sí le oponía resistencia a la máquina. Ese es el cuento. Pero el ENAMIC no se partía el premolar. Entonces, para mí es un excelente material. Pero sí, en la parte estética le falta igual al ENAMIC. Pero para eso existen otros materiales. Entonces, mira, después de que tú selecciones materiales, tú puedes escoger entre una cerámica termoprensada, que es la que ustedes conocen como materiales prensables, que son según la clasificación, son cerámicas feldespáticas puras o con fluorapatitos reforzadas con fosfatos de litio o disilicatos de litio y circonio. Tú haces el material prensado, como todos lo conocen, haces todo un prensado, lo terminas, lo cementas, lo puedes estratificar o hacer monolítico y obtienes excelentes casos clínicos hechos en muy reducidos espacios con un material prensable. O te puedes ir por las actuales estructuras de CAD/CAM, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Que para todos, pues ya sabemos todos que para un CAD/CAM necesitamos un escáner, tenemos un modelo virtual, y ahí es donde nosotros escogemos los materiales de los que le estaba hablando, los feldespatos, ¿sí? Que para todos, los feldespatos ustedes los distinguen en el momento en que el segundo componente es un óxido de aluminio, pero observen, todos tienen dióxido de silicio.
Todos tienen dióxido de silicio en un gran porcentaje. Y si yo muestro casos, claro, la otra vez hablábamos tú y yo, ¿cuándo me decido por un feldespato o cuándo me decido por un disilicato? Chicos, el disilicato es más translúcido. En este caso, por ejemplo, miren el sustrato que tenía esa señora. Ahí hay unas carillas en resina, en cerámica, que se las hicieron, perdón, no sé si tú te acuerdas que en una época Procera, con el Piccolo, dio la opción de hacer carillas en alúmina. Ahí está el resultado, todas se filtraron. Esa señora tenía unos dientes que ya estaban destruidos. Entonces, ¿qué pasa? Si observas el espacio entre diente y diente es muy amplio. Entonces, si yo llego a hacer ese caso en un disilicato de litio, que es muy translúcido, esas se me van a ver las sombras oscuras. Entonces la gente dice, pues lo hago en un disilicato de litio opaco, el medianamente opaco, el MO o el HO. Para eso lo hago en un feldespato monolítico. Claro. ¿Ve? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el feldespato, como no es tan translúcido, no me permite aquí el paso de la luz. Y sí me oculta estos colores oscuros que tenía la preparación. Pero si yo tengo, ahí utilizaría yo el feldespato, pero si resulta que yo tengo una paciente con una preparación más, como te dijera, más estética, y más bonita, como este muchacho, el que les mostré ahorita. Este muchacho que tenía en la preparación se veía sana, o sea, el diente tenía un color estable, pues yo utilizo un disilicato de litio. ¿Por qué? Porque sí es translúcido, pero es que el espesor era mínimo. Monolítico, ahí está monolítico. No es fluorescente, pero es que ahí la dentina está intacta. Claro. Está cementado sobre esmalte. Entonces ya la fluorescencia del chico me la está proporcionando la dentina. Entonces son cosas que yo tengo que analizar a la hora de desarrollar un caso. ¿Cuándo utilizo silicato? ¿Cuándo utilizo disilicato? No estoy diciendo que el disilicato sea malo porque no es fluorescente. No, no es fluorescente, pero es muy resistente. Y es bastante translúcido. Entonces, para casos estéticos de preparaciones mínimas, es el material ideal. Pero si yo tengo una preparación agresiva con unos dientes pigmentados, pues yo utilizo un feldespato. En un caso como ese, yo utilizo un feldespato. Porque donde yo utilice un disilicato se me va a ver gris. Ese es el momento de seleccionar el material.